Antes del 11, leemos el capítulo 10, versículo 32. Con esto terminamos la semana pasada. Y es que, una vez más, es importantísimo que cuando yo voy leyendo un libro, yo pueda entender el contexto. Si yo no entiendo el contexto, puedo pensar o entender el capítulo que sigue a mi manera. Y cuando alguien está escribiendo, lleva una secuencia. Entonces, el capítulo 10, la última parte es una exhortación que me ayuda a poder entrar al capítulo 11. Dice Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y nada más, recuerden, es una carta a una iglesia que está desanimada o está luchando porque los quieren volver al judaísmo y están haciéndolos dudar de poner su confianza en Cristo. Por lo mismo, el autor ha dicho o ha enseñado que Jesús es superior a todo, lo que ya lo comenté ahorita. Entonces, al estar llevándolos, al acercarse confiadamente, al estar con Dios y que puedan hacerlo por lo que Cristo ha hecho, el autor los motiva a que ellos puedan traer a la memoria cómo antes ellos estaban caminando en Dios y estaban soportando todo lo que estaban enfrentando. Dice el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, le está diciendo, han padecido. Tú has luchado, has pasado por vituperios, por situaciones difíciles, aún te han quitado, te han robado y con gozo lo has sufrido, sabiendo, dice que hay algo mucho mejor, una herencia en los cielos. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, y esto es importante, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Esto lo pueden subrayar, esto es importante. Habiendo hecho la voluntad de Dios, van a obtengáis las promesas. Y luego dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué? Recuerden, los querían hacer volver atrás, que dejaran a Cristo y volvieran otra vez a sus rituales, al judaísmo. Y le dice, tranquilos, un poquito y Él vendrá. Y es más, nosotros no somos de los que retrocedemos, y dice al final, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces está el autor entrando a un tema que tiene que ver con la fe. Una fe que te tiene que llevar a obedecer a Dios. Y que si obedeces a Dios a pesar de las circunstancias, tribulación, robo, cárcel, lo que sea, Dios tiene una herencia, tiene un galardón, tiene una promesa para nosotros. Entonces no somos de los que retrocedemos, porque el justo por la fe va a vivir, y nosotros teniendo fe vamos a perseverar el alma, vamos a tener vida eterna. Y entonces entra en el capítulo 11, versículo 1, y dice así. Creo que este versículo la mayoría se lo saben de memoria y lo han aplicado muchas veces. Bueno, hoy aprenderemos a ver si lo hemos aplicado correctamente en nuestro caminar. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no
se ve. Esto me habla de algo al que se está esperando y que es real. O sea, en la realidad va a suceder, lo estoy esperando, aunque no veo nada. ¿Sí? O sea, yo sé que algo viene, yo sé que algo va a llegar, no lo veo, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo tengo la certeza de que va a pasar y que va a suceder. Estoy convencido que eso va a suceder, aunque todavía no lo he visto. ¿Hasta aquí estamos bien? En otras palabras, si creo en Dios y le creo a Dios, entonces puedo tener la certeza de lo que Él ha dicho, eso va a suceder. Eso es importantísimo, porque la fe tiene que ver en quién estoy poniendo mi confianza. Y lo importante de mi fe es ponerla ¿en quién? En Dios. Si Él es Dios y Él lo dijo y que va a suceder, yo tengo que tener la certeza de que eso va a suceder. Y importantísimo, fe no es un anhelo. Fe no es lo que yo quiero. Fe es entender que lo que Dios ha dicho va a suceder sí y solo sí. No sé, un pasaje que pudiéramos decir es, Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Es real o no es real? ¿Lo creen? ¿Por qué lo creen? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es real. Y eso me hace entender que cualquiera que viene a Cristo, Él lo va a recibir. No va a rechazar a nadie cuando alguien viene a buscar a Jesús. Es una realidad. Entonces, aquí no es que yo anhelo que Jesús reciba a todos. No, Él lo dijo, lo ha dicho, y eso es. Esto es una fe real. Ahora, la fe no es lo que a veces se nos ha enseñado o se nos ha incluso predicado, es tú pide con fe y lo vas a recibir. Ese es un peligro, y yo quiero que me entiendan hacia dónde voy a llegar. Porque de repente llegamos o gente nos llega a hablar, es que dice, pues tú pídelo. Es que necesito un carro, pídelo, dile a Dios. Y yo pido un carro, te reclamo un carro o te reclamo un carro para mi vida porque lo necesito. Incluso te van a decir, y pídele qué marca y qué color y cómo lo quieres y el color de las llantas, y vamos, tú pídelo, y si tú tienes fe lo vas a recibir. Porque recuerda, ¿sí?, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Estás viendo tu carro? No, pero créelo. Y si tú lo crees y lo ves en tu mente, Dios te lo va a dar, pero ten la certeza, porque si dudas, Dios no te va a dar nada. Incluso cuando de repente hasta nos dicen, y decláralo, ya, es más, tómalo, y si ves uno por la calle, ve y písalo, porque Dios te va a dar. Incluso hay una teoría de lo que es, que llaman la cuarta dimensión, donde tú tienes que visualizarlo y verlo en tu mente para que a través de la fe lo puedas materializar y se pueda hacer realidad en tu vida. Y quiero que decirte algo, eso no es fe. Porque el pensar de esta manera me hace entender que yo a través de mi fe puedo modificar, puedo cambiar, puedo manipular cualquier situación. Si lo vemos de una manera más, está alguien enfermo, ora con fe y va a sanar. Ahora, eso no quiere decir que porque yo quiero que sane, va a sanar. No quiere decir que porque yo reclamo sanidad, va a sanar. ¿Sí me explico en cuanto a ello? ¿Cuántas veces no hemos orado por alguien que sane y queremos que sane y no qué? Y no ha sanado. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar relacionada con lo que Dios ha dicho.
Y si Dios lo ha dicho, eso va a suceder. O sea, en la Biblia, Dios no ha dicho que te va a dar un carro. En la Biblia tampoco dice que Dios te va a sanar o incluso va a quitarte las dificultades. Al contrario, lo que Dios ha dicho, Él estará contigo en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, en medio de tus dificultades. Mira, simplemente un ejemplo, ¿no? Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay algo que Dios ha dicho, ¿y qué es? Que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Así que si alguien te dijo ven a la iglesia y se te acaban tus problemas, ese es un error. Porque Jesús dijo van a tener aflicciones, pero confiad, tranquilos, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que quieren vivir conforme a Dios en Cristo Jesús van a padecer, dice, persecución. Entonces, en ningún momento Dios en su palabra nos dice no vas a tener problemas, no vas a tener tribulación, no vas a tener enfermedades. En ningún momento Dios ha prometido eso. Porque de repente estoy pasando por un momento de enfermedad y lo más fácil es decirle, ¿y por qué a mí, Dios? Y la respuesta más fácil sería, porque yo quise. Ah, bueno, así sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque así es. Entonces, Dios ha dicho que tendré aflicción, tendré persecución, tendré momentos difíciles, pero también nos dice algo importante, Isaías 43:1 y 2. Sí, me gustaría que aquí fuéramos todos. Isaías 43:1 y 2. Porque esta es una promesa. Y en esto yo debo de anclar mi fe. Dice así: ahora, así dice Jehová. ¿Quién es Jehová? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué le dice a su pueblo? No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Ahora, ¿esto encaja en nosotros? Claro que sí. Porque ahora somos su pueblo, somos sus hijos, le pertenecemos a Él. ¿Él nos ha redimido? Claro, también. Y entonces dice el versículo 2: cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Yo estaré contigo. Importantísimo. No dice, y no pasarás por las aguas. No dice, y te libraré de que andes por las aguas. Sino que está diciendo Dios a su pueblo. Y creo que hoy Dios te quiere decir a ti que entiendas esto. Cuando pases por las aguas, y al hablar de las aguas, estoy hablando de una tribulación, de un problema, de una dificultad, de una enfermedad, de una necesidad, de cualquier conflicto que tengas. Lo que Dios está diciendo, cuando pases, yo sé que vas a pasar, pero tú debes de aprender a estar tranquilo y confiar. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. La promesa no es que no vas a pasar. La promesa es que Él va a estar contigo en medio de esa prueba o tribulación. ¿Sí se entiende? Él lo dice ahí. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, no te van a cubrir. Y luego le voy a decir, cuando pases por el fuego. Otra vez, no estás diciendo, y si llegas a pasar, o espero que nunca pases. No, le está diciendo, vas a pasar. Tengo una promesa para ti.
Si pasas por el agua, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando de repente pasamos por momentos difíciles, si no entiendo este principio que Dios ha prometido estar conmigo, viene a desánimo, viene a que ya no quiero ir a la iglesia, no, es que Dios no me escucha, no, y empezamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque no pienses que por venir a la iglesia Dios va a quitar tu situación. Porque puede ser que Él te quiera usar de esa manera. ¿De quién somos? De Él. Y nuestra vida, ¿cómo debe de ser? Conforme a su voluntad. Si Dios ha decidido pasarte por esa prueba, hermano, gloria a Dios. Dios se va a glorificar en medio de esa prueba. Dios puede hacer un milagro y sanarte, claro que sí. Yo no estoy dudando de eso. Pero estoy tratando de que tú entiendas que Dios va a moverse en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, yo debo de poner mi confianza plenamente en Él. Esto es fe. Estoy en un problema, estoy en una enfermedad, en un momento muy difícil. ¿Qué es mi fe? Mi fe es pensar y entender y saber que Él prometió estar conmigo. Y entonces, ¿cómo estás? Bien, en esta dificultad, pero lo que me da tranquilidad es que Dios está conmigo. ¿Cómo sabes? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es verdad. Eso es tener fe. La fe, claro, yo le puedo pedir a Dios que me sane, pero la fe me tiene que ayudar a entender que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No estoy solo, no estás solo. Pierdes a un ser querido, muy bien, Dios se lo llevó, pero Él ha prometido estar conmigo siempre. Estoy pasando por una escasez, economía, no importa. ¿Cómo estás? Bien, porque aunque ahorita no tengo todo, Jehová ha dicho que Él será mi proveedor y Él es mi pastor y me ha dicho que nada me faltará, y yo creo en eso. O sea, la fe me tiene que llevar a entender que Dios tiene un propósito en mí. Y Dios nunca me dijo que no va a tener escasez económica. Él me dijo que Él iba a ser mi proveedor. Y puedo perder mi trabajo y puedo quedarme sin recursos, y aún así Dios provee mi comida, mi sustento, mi alimento y todo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido ser mi pastor y que nada me faltará. ¿Sí me explico? Es aprender a poder confiar en Él. Ahora, vuelvo a decir, no quiere decir, ni se me malinterprete, que nosotros no creemos en milagros. No quiere decir que no podemos orar por alguien enfermo. No, claro. Tenemos una experiencia, yo creo que ustedes también, que hemos orado por gente que ha estado enferma y Dios la ha sanado y ha hecho un milagro impresionante. ¿Cómo explicarlo? No sé. Hemos orado por gente de aquí que Dios ha hecho un milagro. Hemos orado con gente que tenía cáncer y Dios les quitó el cáncer por completo. ¿Y cómo fue? No sé. ¿Qué hicimos especial? Nada. Y ustedes saben, mi mamá falleció hace unos años de cáncer y ¿por qué en ella no? Porque no es la voluntad de Dios. Entonces no tenía fe. Sí, seguimos teniendo fe, pero mi fe no puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Estado bien en eso? Porque yo no sé cuántos de ustedes, levante la mano quien ha orado por alguien y ha habido un milagro de sanidad. Ok, no soy el único. Ahora levante la mano quien ha orado por alguien y no ha sanado. Es más, se puso peor. La siguiente pregunta es la buena. Levanten la mano quien ha orado por alguien y se murió. Ya saben, volteen a ver para que vean a quién no le pidan que oren por ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No tenía fe? Sí. Pero tengo que entender que mi fe es entender que Dios hará su voluntad y siempre será como Él quiere. Está Jesús en el Getsemaní orando y le dice: Padre, si está de ti que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Si eso fuera en relación a la fe, tendríamos que decirle como que le faltó fe a Jesús. No, porque Él me pone un ejemplo que todo lo que está buscando siempre es la voluntad de Dios.
Y al final yo debo de entender y creer, eso es importante, tengo que entender y creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué estás enfermo? A lo mejor puede ser causa de mi descuido personal, puede ser, pero al final estoy en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Pregunta, ¿Dios me puede sanar en un instante? Claro que sí. ¿Tú crees que si dices, Dios, ¿me puede sanar? ¿Qué hace Dios? En el instante. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Y eso es importante para nosotros. Mi fe me debe de ayudar a caminar en gratitud en medio de la dificultad. Ahora, yo te voy a decir algo, y eso se escucha muy fácil, pero cuando estás metido en la prueba es difícil. Pero es ahí cuando necesitas tomarte de la fe de Dios, porque es la única que te puede ayudar adelante. Yo lo puedo decir de esta manera, hablando de fe. Yo pudiera dividir la fe en 3 tipos de fe. Yo sé que nada más hay una sola fe, pero pudiéramos dividirlo de esta manera. ¿Les parece? La primera fe pudiera hablarla como una fe sencilla. Esta fe simplemente es creer en Dios y es la que utilizamos para ser salvo. Un día nosotros dijimos, creo en Dios. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Qué fe ocupamos? Una fe sencilla. ¿Qué tan grande, tan pequeña es? Es sencilla. Y todos en un día la tuvimos. ¿Estamos? Esa no crece. Esa fue un instante, creo, y se acabó. Esa fe, la segunda tipo de fe que yo pudiera mencionar, es una fe que va creciendo poco a poco. Y tiene que ver con el caminar en nuestra vida diaria. Hay un pasaje que no vamos a ir para allá, pero dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿verdad? Algo tan pequeño que puede crecer. Y esto me habla en mi caminar diario. Y esto todos los días vamos aprendiendo. Yo no conocía que Dios era mi sanador hasta que un día pasé por una dificultad, le pedí a Dios, Dios hizo un milagro, sanó y ahora entiendo que Dios sana. Yo no sabía que Dios era mi proveedor hasta que un día tenía una necesidad, le pedí a Dios y Dios proveyó. Y entonces cada día mi fe va creciendo. ¿Estamos bien hasta ahí? El tercer tipo de fe es la fe que yo le puedo poner con propósito. Y esta fe es cuando Dios dice algo, Él habla y yo simplemente tengo que obedecer. Yo considero que en Hebreos capítulo 11 está hablando de esta fe. ¿Por qué? Porque en el contexto que tenemos en esta carta es que el autor le está diciendo al pueblo, tienes que creer lo que Dios ha dicho, lo que te ha enseñado, que la Biblia o el Antiguo Testamento me habla que Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al sumo sacerdote, el sacrificio. Tienes que aprender a creer. Y no era nada fácil para ellos. Y va a poner ejemplos de personas que creyeron a Dios cuando no había nada. Pero en todo lo que hoy veremos, veremos unos versículos nada más, del 1 al 7, no vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ver durante unas semanas ejemplos de personas que Dios le dio una indicación, Dios les dijo algo y ellos obedecieron. Y la fe que estamos hablando o hablaremos el día de hoy, precisamente es esa. Una fe que cuando Dios te dice algo, tienes que aprender a actuar y a obedecer, aunque no ves nada. Un día Dios le dice a Abraham, sale tu tía y tu parentela. ¿A dónde? Vale. ¿Qué veía? Nada. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Y Dios habla así, de una manera clara para nosotros. Cuando regresemos a Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, me está dando el punto de inicio de lo que veremos más adelante. Cómo ellos
caminaron aunque no se veía lo que venía para ellos. Hoy te lo vamos a ver. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. ¿Y a quién se refiere? A todos aquellos que eran los patriarcas en el Antiguo Testamento, y para los hebreos eran gente de gran estima y de gran importancia. Entonces va a empezar a dar testimonio de esa gente que creyeron y avanzaron por fe, y a través de esa fe, obediencia, fueron de gran estima. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo primero que usa este autor es hablarnos en relación a la creación, y el entender que creemos por fe que Dios es el creador de todo. Si hay algo que el pueblo judío entendía y sabía y creía, es que Dios era el creador de todo, que Dios creó el universo y lo creó de la nada. Ahora, te hago una pregunta: ¿cuántos creen que Dios es el creador de todo? ¿Seguros? O que por ahí todavía creen que venimos del chango. Algunos parecemos chango, ¿verdad? Pero no por eso podemos creer que venimos de esa manera. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, de repente son teorías más locas, ¿no? De poder pensar y creer que un Dios poderoso nos ha formado. Pero la pregunta sería: ¿y cómo sabes que eso es real? Porque los hebreos también decían: de Jehová la tierra es plenitud, el mundo que en él habita, y Dios los creó y todo. ¿Y cómo saben? Por fe. ¿Cuál fe? Pues que si Dios lo dijo, es verdad. Porque creemos y entendemos que tenemos un Dios verdadero y un Dios que no miente. Hay gente muy inteligente, hay gente de mucha sabiduría, mucha ciencia, mucho conocimiento, y que empiezan y que venimos de la evolución y que de la explosión y todo lo que quieren hablar, y cuando nos hablan de sus teorías nos quedamos así como que quién sabe, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Pero por más que te explique, tú dices: pues no sé. La única cosa que yo sí sé es que Dios creó todo. ¿Y cómo puedo creer eso? Por su palabra. Y lo que hace y quiere el autor que entendamos es que la manera en que el cristiano camina o vive es a través de lo que Dios ha dicho. No crean que estamos que estamos locos, o que nos inventamos ideas. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta que hacen: ¿y cómo sabes que Dios existe? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Oye, ¿será cierto que Dios exista? ¿Y cómo saben que sí existe? A ver, es pregunta de examen para todos, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Por qué? ¿Sí? Porque somos una creación suya, ¿ok? ¿Mande? Y una extensión también de él, ¿ok? Algo más, a ver, hay algo que yo quisiera que dijeran, a ver si le atinan lo que yo quiero decir, ¿verdad? Todo es verdad, puede ser cierto. ¿Qué más? ¿Cómo sé que Dios existe? Por fe, ok. Pero ¿por qué tengo fe? Porque he visto lo que ha hecho en mí, ok. Porque le conozco. ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces, ¿Dios es real? Sí. No será una fuerza, no, es real. ¿Por qué? Porque le conozco, porque he visto su obra en mi vida, y por lo que he visto en mí sé que Él vive y es verdadero. No sé. Para mí que estás loco, a lo mejor sí. Soy un loco con mucha fe, porque creo lo que Él ha dicho en mi vida, ¿no?
Entonces, yo pudiera entender eso. Porque dice ahí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo lo puedes entender? Por la fe. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, y si Dios lo dijo, eso es verdad. Entonces, ¿cómo puede una persona creer que Dios es el creador de todo? Simplemente si cree en Él, que es poderoso. Por eso cuando quieras a veces platicar con alguien que no entienda, mientras no sea cristiano, no lo va a entender. Porque esto se hace por fe. Ahora me pone 3 ejemplos de 3 personajes que caminaron y vivieron en fe. Versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta es la historia de Caín y Abel. ¿Dónde está esta historia? Está en Génesis capítulo 4. Si quieren, vamos para allá. Génesis capítulo 4. Lo que me dice Hebreos es que por la fe, esto es importante, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Algunos dicen, es que Abel tuvo más fe que Caín. No creo que esa sea una respuesta. Porque me dice que alcanzó testimonio de que era justo. Y entonces vamos tantito a Génesis y vamos a leerlo unos versículos. Génesis 4:1 dice, cuando conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Nada más importante señalar, no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Tuvieron muchos, porque el mandato era llenar la tierra y sojuzgarla. Pero esta es la historia solamente de 2 hermanos. Versículo 5. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Interesante, ¿qué trajo Caín? Del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó, y decayó su semblante, diríamos, y se agüitó. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enojas y por qué te agüitas? En la nueva versión de Jesús Rey, ¿verdad? Versículo 7. Esto es importante. Si bien hicieres, si lo haces bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando vemos esta historia como una ofrenda, de repente no tiene tanto sentido. Pero cuando esta ofrenda yo le pongo sacrificio, como lo hemos estado viendo en Levíticos y en Hebreos, agarra más sentido. ¿Por qué? Porque aunque esto no dice en la Biblia, así literalmente como lo voy a decir, no dice la Biblia, pero podemos sacarlo como una deducción. ¿Cuál es? Dios creó a Adán y a Eva. ¿Estamos bien? Eso sí dice. Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva pecan, ellos se cubren, se dan cuenta que están desnudos y hacen delantales con hojas ¿de qué? De higuera. Eso sí dice la Biblia. Cuando Dios viene y los confronta y todo, Dios tiene que vestirlos con pieles y hacer unos delantales de piel. Entonces aquí lo que no dice, pero se cree que muy probablemente Dios les enseña a Adán y a Eva cómo tenía que hacerse un sacrificio. Tenía que haber un derramamiento de sangre para cubrir sus pecados. Y por eso utiliza el sacrificio y con la piel hace sus delantales. Eso es lo que se cree. Entonces, Caín y Abel ya saben cómo tenía que hacerse ese sacrificio. ¿Qué hace Abel? Actúa por fe.
¿qué es eso? Obedece lo que Dios le ha dicho. Y él hace un sacrificio, una oveja, derrama sangre, y Dios vio con agrado a Abel porque fue obediente, porque actuó en obediencia, y vio con agrado su sacrificio. Caín, no quiere decir que Caín trajo lo feo, no, a lo mejor trajo lo mejor, pero no era lo que Dios había pedido. Con la fruta o la verdura, lo que él trajo, no hubo derramamiento de sangre, y era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Entonces se enoja Caín porque Dios no recibió su ofrenda. No sé, algunos dicen que la manera en que Dios vio con agrado a Abel fue que cuando hizo el altar y todo, Dios mandó fuego del cielo y empezó a consumirse, y excelente ofrenda. Y cuando Caín preparó todo, Dios no mandó fuego y no pasó nada. ¿Y qué hace? Se enoja Caín, se enoja y se agüita, como decíamos ahí. Y entonces le dice Dios a Caín, pero ¿por qué actúas así? Si bien hicieres, o más bien, si hubieras hecho como te dije, serías enaltecido. Pero por cuanto no obedeciste lo que yo te dije, el pecado sigue estando a la puerta. ¿Me explico? Entonces, puedo entender eso con lo que dice Hebreos. Porque si yo regreso a Hebreos, me dice, por la fe, por la obediencia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, esto es importante. Me habla de que porque fue obediente, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justo? La mejor definición que yo pudiera sacar de justicia está en Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio 6:25. ¿Se acuerdan que Deuteronomio es como una recopilación de la ley y todo lo que Dios había dicho? Y dice 6:25, y tendremos justicia. Está diciendo cómo vamos a tener justicia, o cuándo vamos a ser justos. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, cuando tú obedeces los mandamientos de Dios en todo momento y en todo tiempo, tú vas a ser justo. Recuerden, como paréntesis, esto fue imposible para el hombre. Por eso Jesús tuvo que venir a hacer justicia por nosotros. Porque era imposible que obedezcamos todos los mandamientos y en todo tiempo. Porque si te hacías culpable de uno, te hacías culpable de todos. Y dejabas de ser justo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué puedo decir? Fe es igual a obediencia, y obediencia es igual a justicia. Si Abel obedeció a Dios, hizo el sacrificio como Dios lo había pedido, eso lo llevó a poder ser justo delante de Dios, ¿sí? Entonces, y luego dice, Dios ha agradado tanto que a un muerto se habla de él. El día de hoy estamos hablando de este tema porque Abel fue obediente. Entonces puedo aprender esto. En mi adoración, porque lo que está haciendo Abel es dando un sacrificio, una ofrenda, una adoración a Dios. Mi adoración a Dios debe ir acompañada de obediencia. En otras palabras, tú puedes ser un hijo de Dios. Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes saberte la Biblia. Tú puedes cantar. Puedes servirle incluso. Pero si no le obedeces, Dios no se puede agradar de ti. Alguien me va a decir, pastor, pues no, que no es por obras. Claro, la salvación no es por obras, pero mi caminar en Cristo sí es por obras. Si te das cuenta, lo que veremos en este capítulo 11 son los hechos, las obras que cada uno de ellos hicieron. Lo que estamos hablando es la obra que hizo Abel. Entonces, para salvación no ocupo obras, es por fe.
pero en mi caminar sí debo de obedecerle a Dios en todo momento. Versículo 5. En Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora me habla, este ejemplo, el segundo ejemplo, me habla de la historia de Enoc. Un hombre que me dice en Génesis 5:24, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esto es, para mí me impacta mucho, porque me habla de un hombre que cree en Dios, conoce a Dios, tiene una relación con Dios, camina con Dios y le agradó tanto, me imagino que obedeciéndole, que Dios dijo, vente, y se lo llevó. Y yo me pongo a pensar, hoy tenemos la Biblia, ¿no? Queremos conocer a Dios, saca tu Biblia, alguien te comparte, alguien te dice, vamos a ver, y es fácil, pero yo creo que en aquel tiempo no era tan fácil como el día de hoy. No hay una Biblia, no hay una iglesia. Era que alguien te dijera de un Dios, que tú creyeras en un Dios, que tú buscaras en ese Dios, y que lo buscaras, lo encontraras, empezaras a hablar, escucharas su voz, te mandara que hiciera lo que tienes que hacer, que le obedecieras para poder agradarle en todo. A mí me impacta. Ahora, no solamente eso, que Dios se agradó tanto de él que le dijo, ¿sabes qué? Vente. Y eso me habla de caminar, de una persona que caminó con Dios, le creyó a Dios y le obedeció a pesar, no sé, de cualquier cosa que estuviera pasando en el momento en el que él estaba viviendo. Y eso me ayuda a entender completamente que yo tengo que aprender a creer en Él y obedecerle a Él. ¿Por qué Dios se agradó? ¿Por qué Dios se agradó de Enoc? Me lo dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pondría de esta manera, pero sin obediencia en lo que Él ha dicho, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente eso, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a mí me ayuda a entender esto. Yo tengo que aprender a entender que Dios es real. Debo de aprender a creer en Él y tengo que aprender a creer en su palabra, lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y entiende esto. Cuando tú tienes fe en Dios, le crees en Él y le buscas, Dios siempre se va a revelar a tu vida. Pues ahorita que yo decía, ¿cuántos lo conocen? Y pues yo, ¿por qué? Porque tiene un encuentro con Él. A lo mejor hubiera alguien que dijera, es que yo no he tenido ese encuentro como quisiera. Bueno, te digo algo, búscale. Porque aquellos que creen en Dios y le buscan, Dios se va a revelar a su vida. Si hay alguien que está interesado en que tengas un encuentro con Él, es Dios mismo. Pero tienes que buscarlo. Yo sé que no estamos por emociones, por encuentros, no, es por fe, por lo que Él dice. Pero lo quieres encontrar, búscale y lo vas a encontrar. Y por último, versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, interesante, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? ¿Qué puedo ver ahora en la vida de Noé? Pues fue alguien que le creyó a Dios. Yo les voy a leer, si gusta, nada más Génesis 6, 13 y 14. Dice así:
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera. Cuando yo escucho esta historia, igual a mí me llama la atención. Porque es una ordenanza que Dios está dándole a un hombre que va a hacer algo Dios y que nunca había pasado. Si hoy Dios te dijera y te hablara: prepárate porque voy a traer un diluvio y voy a acabar con todo el mundo, uno puede decir: bueno, pues sí, hace mucho pasó, hoy puede volver a pasar. Pero en aquel tiempo nunca había sucedido. Algunos dicen que nunca había llovido, bueno, y menos de esa manera, y tenía que hacer Noé un arca de madera para salvar a su familia. Y lo que me llama a mí la atención, de lo que yo puedo sacar de la vida de Noé, es que él se mantuvo firme creyendo lo que Dios le había dicho. Eso es fe. Porque él se mantuvo, ¿sí?, con la certeza de lo que se espera y con la convicción de lo que no se veía. O sea, ¿tú crees que Noé dijo: y viene una lluvia bien fuerte porque yo lo declaro? No. ¿O yo cancelo esa lluvia? Tampoco. Sino que él sabía que Dios lo había dicho. Y dice ahí: y con temor preparó el arca. ¿Sabes cuántos años se tardó en construir el arca? Alrededor de 120 años. Y a mí me llama la atención eso, porque Dios da una promesa, Dios da una orden, y de repente como que sí, y a lo mejor al día siguiente dices: no, a lo mejor cené yo mal y fue mucho, y no, a lo mejor no era Dios. Un arca, y a lo mejor no dice: nunca he hecho nada de eso. Y luego le da las medidas y así como que: ¿y quién me va a ayudar? ¿Tú solo? ¿Cómo? Y pasó una semana, y luego pasó 2 semanas, un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años. Y a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera dicho: ya fue mucho. 10 años y no avanzo. 20 años sin nada. 30, 50, 60, 80 años. Más de 100 años y Noé firme en lo que Dios había dicho. Eso es fe. La fe es que si Dios ha dicho que estará contigo, Él va a estar contigo a pesar de lo que esté sucediendo en tu vida o estés pasando. Fe es saber que si Dios dijo que Él te va a proveer tu necesidad, aunque estés pasando la necesidad, Dios dijo que te va a proveer y Él lo va a hacer. El problema es que yo quiero que sea ya. A veces pensamos que Dios es nuestra lámpara de Aladino. No, Dios, yo quiero que me proveas, pero ya. Y Dios dijo: sí, pero yo sé cuándo. Dios, quiero que me sanes. Y Dios dice: sí, pero yo sé cuándo. Y si nunca me quieres sanar, no, un día te va a sanar. Porque te va a quitar este cuerpo de muerte y te va a dar un cuerpo glorificado. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero yo quiero en esta vida. Pero Dios dice: yo no. ¿Por qué? Porque mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso es fe. Eso es creerle, aun cuando yo no entiendo lo que Él quiere hacer conmigo. Yo te quiero usar enfermo. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y le decimos: Dios, mi vida es tuya, sáname. No. Dios, mi corazón es tuyo, sáname. No. Dios, todo lo mío te lo entrego, sáname. No. ¿Te falta fe? No, es su voluntad. El ejemplo más claro, ¿quién es Pablo, no? Estaba enfermo y le dice: 3 veces le rogué. Y él dijo: no, bástate en mi gracia. En otras palabras, lo que yo he hecho por ti, que sea suficiente. Eso es fe.
Creer lo que Dios ha dicho lo va a hacer aunque tarde. Aunque no sea como yo quiera, como yo piense. Y por eso te dicen, es que te hace falta fe. No me hace falta fe. Creo en Dios y creo que estoy en su voluntad. Y Dios va a hacer conmigo lo que Él quiera, no lo que yo quiero. Porque pareciera entonces que yo soy Dios y Él es mi esclavo. Dios, sáname ya. Lo reclamo para mi vida, la sanidad ahora. Cuando yo veo que Noé con temor construyó el arca. Y creo que esa es mi actitud que debo de tener para con Dios: paciencia y temor en lo que Él quiere hacer en mi vida. Y eso es lo más importante. Con Abel aprendí que mi adoración tiene que ser a través de mi obediencia o acompañada de obediencia. Con Enoc aprendí que mi obediencia, mi fe me va a llevar a poder caminar todos los días con Él. Pero a través de Noé aprendemos que debo de obedecerle con paciencia y con temor. No te desesperes, no te desanimes. Yo sé que no es fácil. Yo he visto, no lo he vivido en carne propia, pero yo vi a mi madre sufrir por una enfermedad y no poder hacer nada. Pero también pude entender que esa enfermedad, aunque fue difícil, fue momentánea, porque hoy no hay más tristeza ni más dolor en su vida. Dios puede llevarnos el día de hoy a sufrir en mis rodillas, sufrir en la espalda, en las cervicales, por mi azúcar, por mi tiroides, sí, pero es momentáneo. Ten la paciencia, ten la esperanza. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. No es fácil, yo sé que no es fácil. Como cuando Cristo dio su vida por nosotros, no fue fácil. Pero tu fe debe de estar no en lo que pasa en tu vida. Tu fe debe de estar en lo que Dios ha dicho. ¿Me explico? Hermana, es que yo sé que estás pasando por momentos. Ora a Dios, pero con fe. No es así. El declarar, el decretar, el decir, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es metafísica. Proclama, declara una confesión positiva. Y hasta te dicen, nunca digas, es que mi enfermedad, mi azúcar, porque no, hermana, no se apropie de ella, porque no es suya. Pues sí es mía. Es que si usted no se apropia, no la va a tener. No, aunque no me apropie, la voy a tener. Si yo me pongo todos los días, imagínense, toda la noche, no tengo azúcar, 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 no tengo azúcar. Y en la mañana me hago el examen de azúcar, ¿qué va a salir? Y lo más fácil decir es que no lo dijo con fe. No, es que tengo azúcar. Ese es mi cuerpo. Y luego, Dios lo puede sanar en un instante. Yo le puedo decir como la mujer y tocar al manto de Jesús y decirle, si quieres, puedes sanarme también. Y hay veces que Dios sí quiere. Hermanos, han dado testimonio. Dios hizo un milagro en mi vida. Claro, tengo un Dios poderoso. Pero habemos otros. No. ¿Por qué? No sé. Fe no es lo que pasa en mi vida. Fe es creer en lo que Él ha dicho. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer. Eso es aprender a caminar en fe en Él. Entonces, Dios quiere que le creas. Ahorita cantábamos eso, ¿no? Creo en ti, ¿no? Lo que harás. Yo no me puse de acuerdo con Moy en cuanto a ese canto, pero bueno, yo sé que Dios está hablando y decir, creo en ti. Estás haciendo algo en mí, a veces no lo puedo ver, pero sé que estás obrando. Yo creo en ti. No es fácil lo que estoy pasando, pero creo en ti. ¿Qué tengo que hacer entonces?
Adórale obedeciéndole, camina con Él obedeciéndole y ten paciencia y ten temor en tu obediencia. No es fácil, pero si tú permaneces firme, Dios traerá una recompensa para ti. Y puedo terminar con lo que decíamos, lo que leíamos al final del versículo del capítulo 10. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque el justo por la fe vivirá. Créele, cree en su palabra, cree lo que Él ha dicho. No creas, no es lo que tú quieras. Aprende eso, hermano. No es lo que tú quieras. Ahora, no quiere decir que no le puedas pedir: Dios, sáname. No, díselo todos los días. Dios, súpleme, díselo todos los días. Pero no se va a hacer conforme a lo que tú quieras, sino conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de hoy Dios planeó y pensó que te iba a sanar. Por eso es necesario que le digas: Dios, si quieres, puedes sanarme, yo estoy listo. Si puedes hacer quieres un milagro, hazlo hoy, yo estoy listo. Pero Él lo va a hacer a su tiempo. Ponte de